Bendiciones para todos los que escuchan este mensaje. Hoy quiero que sepas que eres tan valioso, que eres tan valiosa, que vales la sangre de Cristo. No importa lo que otros piensen de ti o lo que pienses de ti mismo, Dios te ama y en este momento está tocando la puerta de tu corazón, esperando que le abras para quedarse a tu lado, para consolarte como un padre a un hijo, para cuidarte como un pastor a sus ovejas. No lo dudes más, dale la oportunidad de bendecirte con su presencia. Hoy vamos a tocar el capítulo 15 del libro de Juan, pero primero oramos. Santo Padre Dios de amor, rogamos y solicitamos la presencia de tu Espíritu Santo en este estudio. Solicitamos, Señor, de la sabiduría divina para poder entender cada palabra, no solamente para ser meros oidores, sino para ser hacedores de tu palabra. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos impregne de tu amor y que nos dirija a poder, Señor, servirte, a poder, Padre, permanecer en ti. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, en el capítulo 15 vamos a estar mirando Jesús la vid verdadera. Quiero invitarte que por favor busques tu Biblia, busques el capítulo 15 de Juan y que comencemos a leer a partir del versículo 1. Nos dice: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mí. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Aquí vemos una hermosa conversación que tuvo Jesús con sus discípulos. Y hoy podemos hacer nuestra esa conversación. Hoy podemos hacer nuestra esa promesa, porque todo lo que está escrito para nosotros. Desde el punto de vista de la agricultura, la rama solo puede dar frutos si está pegada a la vid. Y desde el punto de vista espiritual, para que nosotros podamos dar fruto, necesitamos permanecer en Cristo.
¿Qué tipo de fruto se espera que brote de nuestras vidas? Pues vamos rapidito a Gálatas y vamos a leer el capítulo 5, los versículos 22 y 23. Aquí el apóstol Pablo nos dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Este fruto se desarrollará a la medida que permanezcamos en Cristo y que permitamos que el Espíritu Santo transforme nuestra vida. En el versículo 26 de este mismo capítulo que estamos leyendo, Cristo dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Por medio del Espíritu Santo podremos mostrar su fruto, ese fruto que nos capacitará para cumplir el mandamiento dado por Cristo. En el versículo 12, Cristo nos dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y por medio de Gálatas 5, 22, 23, que fue lo que leímos anteriormente, podemos identificar qué tanto como cristianos hemos evolucionado. Podemos identificar qué características de las allí mencionadas hemos cultivado y cuáles nos faltan. Si algunas de estas no han sido desarrolladas al 100%, el Espíritu Santo está dispuesto, si lo permitimos, a transformar nuestro carácter. ¿Qué significa permanecer en Cristo? Claramente la palabra permanecer es de mucha importancia en estos versículos, donde se repite 11 veces. Estuve investigando y encontré información de que la palabra griega equivalente a permanecer es menó. En cuanto al lugar, su significado es quedarse, alojar, residir, mantener una comunión ininterrumpida. En cuanto a tiempo, su sentido es continuar siendo, resistir, sobrevivir. Si examinamos una concordancia bíblica, nos daremos cuenta que menó se utiliza en la Biblia unas 118 veces, especialmente por el apóstol Juan, donde encontramos que aparece unas 40 veces en su evangelio y 26 veces en las epístolas. Cristo enseñó a sus discípulos la necesidad imperativa de permanecer en él usando la figura de la vid y los pámpanos. En cuanto a la vid, la unión orgánica con el tronco, para los pámpanos eso significa la vida. Esto nos habla de la unión fundamental que debe existir entre Cristo y los creyentes. Por supuesto que existe una diferencia entre el orden natural y el orden espiritual. Los pámpanos naturales no ejercitan su propia voluntad para escoger si permanecen o no en la vid. Simplemente permanecen en la vid o mueren. Pero en el sentido espiritual hay un definido acto de la voluntad de parte de los discípulos, de parte de los creyentes, la voluntad de parte de los seguidores de Jesús. La palabra permanecer básicamente quiere decir quedarse. Cada cristiano está inseparablemente enlazado a Cristo en todas las áreas de su vida. Nosotros dependemos de Él por la gracia y el poder para obedecer. Nos fijamos obedientemente en su palabra para instruirnos en cómo vivir. Entonces podemos identificar 3 acciones importantes que nos hacen permanecer en Cristo. 1, orar. 2, estudiar su palabra. 3, testificar de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Esto lo repetimos y nos lo sabemos de memoria, pero en ocasiones se nos dificulta ponerlo en práctica de una forma natural.
Algunas veces lo hacemos porque lo sentimos como un deber, por temor, por presión de grupo, como un ritual. Sin embargo, no es así como Jesús quiere que sea. Jesús quiere que vayamos a Él sin palabras muy elaboradas, porque Él sí que nos conoce. Conoce nuestros motivos, nuestras intenciones. Él nos espera como estamos, como somos, con esos defectos de carácter, con esos temores, esos miedos, incertidumbres, predisposiciones. Lo único que nos pide es nuestra voluntad. Lo que nos pide es que mantengamos una comunión con Él. Cuando abrimos nuestro corazón a Cristo, cuando le contamos nuestros pecados, nuestras luchas, Él pondrá en nosotros la necesidad, el placer y el deleite de usar los medios que nos ha dado para construir una relación duradera y permanente con Él, a través de la oración, del estudio de su palabra y la testificación. Así podremos permanecer en Cristo. Así podremos desarrollar una relación real y personal con Jesús, donde nuestra vida esté escondida con Cristo. En la lectura anterior, en el versículo 7, nos dice: pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y en el versículo 16 nos dice: todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él os lo dará. Y quiero compartir, enfocándome en la oración, el contraste entre quien permanece en Cristo y quien permanece en el mundo y o solo vive una vacía religiosidad. Quiero que me acompañen a Santiago, Santiago 4, versículos 3 al 5. Y vamos a leer. Nos dice: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que las escrituras dicen en vano: el espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Aquí podemos ver un contraste de lo que es permanecer en Cristo. Si permanecemos en Cristo, lo que pidamos en su nombre, el Padre nos lo concederá. Sin embargo, vemos aquí que pedimos mal porque pedimos para nuestros deleites cuando estamos afianzados y amistados con el mundo. Y es que las bendiciones de Dios son condicionales. ¿Cómo, Stephanie? ¿Condicionales? Sí. Pero ¿cómo es esto? No puede ser. Mucha gente se preguntará. Pues vamos a comprobarlo. Vamos a comprobarlo leyendo nuevamente Juan capítulo 15, algunos de los versículos que ya hemos leído, vamos a repetirlo. Si vamos al versículo 5, 6 y 7, vamos a leer lo siguiente. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Para llevar fruto, la condicionante es permanecer en Cristo. Porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y en mi palabra, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Para que sea hecho lo que pedimos, es necesario permanecer en Jesús y en su palabra. También nos dice el versículo 10, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Para poder permanecer en el amor de Cristo, debemos de guardar los mandamientos.
Y el versículo 14 nos dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y quiero fortalecer un poquito más esta lectura, también con lo que nos dice la autora Helen White en el libro La oración. Hay un acápite en el capítulo 11 que dice, ofendemos al Señor cuando reclamamos sus promesas sin cumplir las condiciones. Dice lo siguiente, este capítulo 11. Dice, el cumplimiento de las promesas de Dios es condicional y la oración no ocupará nunca el lugar del deber. Si me amáis, dice Cristo, guardad mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Eso está en Juan 14:15 y versículo 21. Y dice más el libro La oración. Aquellos que presentan sus peticiones ante Dios, invocando su promesa, mientras no cumplen con las condiciones, insultan a Jehová, invocan el nombre de Cristo como su autoridad para el cumplimiento de la promesa, pero no hacen las cosas que demostrarían fe en Cristo y amor por Él. La oración y la fe están íntimamente ligadas y necesitan ser estudiadas juntas. En la oración de fe hay una ciencia divina. Es una ciencia que debe comprender todo el que quiera tener éxito en la obra de su vida. Cristo dice, todo lo que pidiereis orando, creed que los recibiréis y os vendrá. Él explica claramente que nuestra petición debe estar de acuerdo con la voluntad de Dios. Debemos pedir cosas que Él haya prometido y todo lo que recibamos debe ser usado para hacer su voluntad. Cuando se satisfacen las condiciones, la promesa es indubitable. Necesitamos gracia, necesitamos iluminación divina para que por medio del Espíritu sepamos pedir las cosas que necesitamos. Si nuestras peticiones son dictadas por el Señor, serán contestadas. Podemos pedir perdón por el pecado, el don del Espíritu Santo, un carácter como el de Cristo, sabiduría y fuerza para hacer su obra, cualquier don que Él haya prometido. Luego tenemos que creer para recibir y dar gracias a Dios por lo que hemos recibido. Aquí vemos en esta lectura del libro La oración cómo las bendiciones de Dios son condicionales, cómo en el plan de salvación nosotros también tenemos una parte activa. Y es esencial desarrollar una relación con Jesús. Él nos espera. Es necesario buscarle cada día de mañana, estudiar su palabra. Es la forma como podemos permanecer en Él, relacionándonos con Él, entendiendo que Cristo es una persona que nos creó, una persona que nos redimió y una persona que actualmente está en el santuario celestial intercediendo por nosotros. Le queda poco tiempo a este mundo y nosotros nos encontramos distraídos en cosas que no tienen un significado eterno. Me impactó mucho y quiero compartir con ustedes lo que dice el pastor Andrés Portes en la serie Lo que Dios quiere. Allí él dice que el único elemento que le dice a usted cómo anda su vida espiritual es la oración. La oración es el termómetro que mide nuestra vida espiritual. Y él hace énfasis en que si no oramos estamos muertos, que si no oramos no estamos vivos. No importa qué pase, todo lo que sucede en la tierra está a una oración de distancia. Y yo pregunto, entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos muertos o estamos vivos? ¿Cómo está nuestra vida espiritual? Es importante que reflexionemos en esto. Y si hasta ahora
no ha logrado mantener una vida de oración activa, les quiero dejar un modelo de 5 pasos que escuché y me ha servido de mucho. Y es que cuando oremos, es importante tal vez seguir una estructura. Y empecemos esta estructura con el primer paso, que sería agradecimiento, dando gracias a Dios por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El segundo paso es confesar nuestros pecados, confesar nuestras iniquidades. Y sabemos que la palabra de Dios nos dice que Dios perdonará la maldad de nuestros pecados. Si contrito y humillado vamos a Él. El tercer paso es el servicio. Y Josué nos dio una hermosa enseñanza cuando dijo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Dígale a Jehová que lo use, que lo ponga en un lugar donde usted pueda servirle. Háblele sobre los dones que usted tiene, que lo ha descubierto. Y si hay algún don que todavía no ha descubierto, que él mismo se lo muestre. Y póngase al servicio de Dios, a su obra en oración. El cuarto paso es la petición. Ya hemos leído que todo lo que pidiéramos al Padre en el nombre de Jesús, Él lo hará, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y quinto paso, y no menos importante, es orar en el nombre de Jesús. Y aquí vuelvo y retomo a la escritora Elena de White, que nos da una claridad muy interesante en el libro El deseado de todas las gentes sobre qué es orar en el nombre de Jesús. Y nos dice que orar en el nombre de Cristo significa mucho. Significa que hemos de aceptar su carácter, que hemos de manifestar su espíritu y que debemos de realizar sus obras. La promesa del Salvador se nos da bajo cierta condición. Si me amáis, dice, guardad mis mandamientos. Él salva a los hombres no en el pecado, sino del pecado. Y los que le aman mostrarán su amor obedeciéndole. Aquí volvemos a reforzar que las bendiciones de Dios son condicionales. Y es que las relaciones interpersonales son de doble vía. Jesús nos busca, pero también nos respeta. Respeta nuestro libre albedrío. Él no se aleja de nosotros, somos nosotros quienes nos alejamos de Él. Por eso hace tanto énfasis en que permanezcamos en Él. En el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, también de Elena de White, nos dice, la oración nos une mutuamente y con Dios. La oración trae a Jesús a nuestro lado y da al alma desfalleciente y perpleja nueva energía para vencer al mundo, a la carne y al demonio. La oración aparta los ataques de Satanás. Y es que a través de la oración podremos sentir la necesidad de escuchar a nuestro Dios hablándonos. Y así se va a ir cultivando el hábito de estudiar su palabra y de obedecerle. En conclusión, por medio de la oración, del estudio de la palabra y de la testificación, podemos permanecer en Cristo, podemos dar fruto, podemos ser transformados por el Espíritu Santo, podemos glorificar a nuestro Padre Celestial, podremos permanecer en su amor, guardar sus mandamientos y tener el gozo de nuestro Señor Jesucristo. Que hoy sea el día que decidamos ir a Cristo y que decidamos permanecer en Él. Oramos. Santo Padre, Santo Dios, alabado, glorificado sea tu nombre, mi Dios. Gracias, Señor, por buscarnos. Gracias, Señor, por este hermoso plan de salvación que tú realizaste por nosotros. Gracias por la sangre de Cristo, Señor, derramada en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo, Señor, que nos convence, Señor, de justicia y de juicio, que nos ayuda, Señor, a arrepentirnos y a ser santificados en ti. Que en esta hora, Señor, la palabra tuya, Señor, no regrese vacía,
sino que haga una transformación en nuestros corazones y que a partir de este momento podamos tomar decisiones permanentes y duraderas, decisiones para salvación. Guíanos y cuídanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.